Veamos este ejercicio. Tengo esa oscilación, efectivamente tengo el inicio de la onda en tiempo cero acá. Esto está igual a cero, esto va a ser importante después identificarlo cuando no esté al principio, que puede pasar. Y se me pregunta, ¿cuál es el fasor que le corresponde a esta onda? Lo primero que debería identificar es qué amplitud tiene. Creo que está claro acá que el apartamiento respecto al equilibrio es de 8, y luego de menos 8, pero el apartamiento es un valor absoluto, es 8. Así que la amplitud es 8, significa que va a tener que ser un vector que llegue hasta el círculo de 8. ¿Y dónde va a estar? Si en tiempo cero está acá, quiere decir que su sombra contra la pared, se la llama proyección vertical, tiene que alcanzar ese valor. Así que o bien es este vector, el que iría, perdón, no ese, dije que iba a trabajar con valores de 45 menos 45. Fíjense que el círculo de 8 corta esta línea de puntos en ese punto, pero también en este. Así que podría tener dudas de cuál de estos dos vectorcitos, cuál de estos dos fasores es el que le corresponde a esa onda. Sin embargo, ¿cómo puedo resolver eso? Si fuera el primero, le voy a dibujar esto rojo, si fuera este, como está girando en sentido antihorario, quiere decir que un ratito después va a crecer. Y efectivamente esta onda va hacia el lado positivo después de eso. Mientras que si hubiera sido el vectorcito que lo marqué ahora en azul, después de avanzar un cachito habría sido todavía más negativo, habría ido hacia abajo, así que vendría para acá. Con lo cual la onda azul corresponderá a un desfasaje distinto que probablemente haga algo así. No es el que nos están pidiendo, así que la respuesta para el que se está pidiendo es esta. ¿Y cuánto vale esa fase? O bien 315, que es toda la vuelta, 315 grados, o es común hablar de valores negativos yendo para otra vez y que está a menos 45 grados. Así que esa onda en particular, la onda roja, tiene una amplitud de 8 y una fase de menos 45 grados. Veamos este otro caso. Si esa es la onda y se me pide amplitud y fase, nuevamente en este caso la amplitud es 8. Entonces identifico el círculo de 8 y me fijo, trazo una recta desde acá y me fijo dónde se cortan. Efectivamente acá tiene amplitud 8, entonces el círculo de 8 se corta con la línea que llega hasta acá, en ese punto y también en este punto. ¿Cuál de esos dos vectorcitos es? Si fuera este, tendería a crecer, porque está girando en sentido horario, quiere decir que un ratito después va a estar por acá. Mientras que si fuera este, tiende a decrecer en el sentido de ser más negativo, es mayor el valor, pero más negativo, que sería este, que es el caso de lo que sucede acá. Con lo cual, este es el correcto y esta onda tiene eso. ¿Qué tiene? Esto es amplitud 8 y fase. Podría ser 2,25, pero les digo, es muy común en áreas técnicas identificar el ángulo en el sentido negativo cuando está por antes de los 180, entonces es lo mismo que fase menos 135 grados. Uno dice, ¿cómo que es lo mismo cualquier fase? La onda es infinita, o sea, la senoidal es infinita, solo que uno identifica un tiempo cero para poder ponerse de acuerdo con alguien más sobre de qué onda estamos hablando. Veamos cuando el eje de tiempos está corrido de tal manera que el cero no está al comienzo. Miremos este caso. Esta onda, alguien podría decir, bueno, la amplitud es 8. En las próximas voy a cambiar la amplitud, aunque sea para tener un ejemplo distinto, pero creo que no debería haber dificultad con eso. La amplitud es 8. ¿Y la sombra contra la pared no tendría que tomarla acá? No, porque no es acá. Porque fíjense, esto es menos 2,5 milisegundos, esto es menos 5 milisegundos. El ponerse de acuerdo de cómo se representan los fasores en el instante inicial tiene que ver con considerar el momento en que esté igual a 0. Así que primero identifico el momento que esté igual a 0. Tengo ya que tiene que estar en el círculo de 8. Y además, en el momento inicial tiene que estar, la sombra tiene que dar 0. O sea que o bien es este vectorcito o bien es este vectorcito.
Son 2 los puntos donde se corta el círculo de 8 con esa línea. ¿Cuál es la duda? Si fuera este cuando inicia debería ir hacia el lado positivo, mientras que si fuera este cuando inicia el giro debería ir hacia el lado negativo. Así que el correcto es este, con lo cual significa que esa es una onda de amplitud 8 y fase 0. El modo, esto se anota directamente, si eso fuera una tensión, se anota como 8 y acá un símbolo como el de dividir de la primaria, que a veces es simplemente un angulito, y acá se ponen los grados. O sea, es 8 de amplitud y 0 grados de fase. Ese en particular. Veamos otro así con el eje corrido. Veamos este caso. Lo primero que hay que identificar entonces es dónde está tiempo cero, que sería aquí. Esto de acá es tiempo igual a 0. El punto, la curva corta en un poquito más de 4 y un poquito. La amplitud en este caso es 6, que es el apartamiento máximo que tiene desde el equilibrio. Entonces va a ser el círculo de 6 con la línea extendiendo esto que supera apenas el 4. Casualmente este también coincide, pero el que me interesa es ese, ¿eh? Me interesa el de tiempo 0. Entonces la duda ahí es, el vector, en el instante en que empiezo a tomar tiempo 0, tiene que tener una sombra vertical que dé acá. Podría ser esta flechita o podría ser esta flechita. Ahora, ¿cuál de esas dos es? Veamos. Si fuera la primera que marqué, la de la derecha, como esto gira en sentido antihorario, un ratito después sería más alta que 6, y no es el caso. Ven que acá, un ratito después, a medida que avanza el tiempo, cae. Entonces es la B, que cuando avance la rotación del círculo va a tener sombra un poquitito más petiza. Así que lo correcto acá es la B. Eso es un ángulo de 135 grados y entonces, si esto fuera una tensión, digo que la tensión eléctrica esa tiene amplitud 6 y un ángulo de 135 grados. Eso sería para identificar con un solo gráfico lo que corresponde a qué fasor es el que le corresponde en el gráfico que estamos viendo. Veamos ahora el caso inverso. Alguien me indica cuál es el fasor y me indica cuál es la frecuencia. La frecuencia en este caso es 50 Hz, con lo cual lo primero que voy a identificar es la amplitud. ¿Qué tan largo es el vector que representa el fasor? Lo voy a hacer acá. Este vectorcito, ¿cuál es la longitud de ese vector? Y digo, la amplitud es 4. ¿Y la fase cuánto vale? Y es este ángulo, que es menos 90 grados. Así que estamos teniendo un fasor, acá puse A, fase igual a menos 90 grados, y si era una tensión decía que la B es 4 con un ángulo de menos 90 grados. Ahora, quiero dibujar la onda, para eso necesito hallar la frecuencia y 50 del periodo. El periodo era igual a 1 sobre F, o sea, es 1 dividido 50. Si lo anoto, si la frecuencia la anoto en Hz, el resultado me da en segundo, 1 dividido 50 me da 0,02, lo que es lo mismo que 20 milisegundos. Como esto está en milisegundos, quiere decir que el periodo es acá. Eso es un ciclo. Empieza por allí, pero empieza por allí. ¿Con qué valor empieza? Si está el fasor así, quiere decir que en el instante de tiempo cero lo identifico y es esto de acá, en tiempo igual a 0, la sombra vertical tiene que coincidir en ese punto. Así que ahí está. Y además es el valor más bajo que va a alcanzar, el más negativo. Así que a partir de ahí subirá. ¿Y cómo sé cuánto sube? Bueno, debería identificar, por ejemplo, que si entre 0 y 20 es un ciclo completo, quiere decir que todo esto va a corresponder a 360 grados. Quiere decir que en la mitad esto será 180 grados. Quiere decir que estos son 90 grados y que cada uno de estos saltos de acá son 45. Quito todo eso que marqué y identifico saltos de 45 grados. Los saltos de 45 grados son dividir todo el ciclo en 8. O sea, el ciclo llega hasta acá y se repite.
y no va a pasar por menos 20, sino que va a volver a pasar por el punto inicial. Así que el punto real va a ser acá donde pase. ¿Y cómo lo hago? Si quiero hacer la representación gráfica, debería dibujar el vectorcito acá, ver que llega hasta ahí, llevar esta línea lo más recta posible hasta acá y decir que cuando avance 45 grados va a pasar por ahí. Luego, cuando avance otros 45 grados va a estar en 0. Cuando avance otros 45 grados va a estar en un poquito más que 2. Después, que es acá, un poquito, va bastante más, es por ahí 2,5, qué sé yo, o casi. Sí, más de 2,5 incluso, más, perdón, de 3. El siguiente, cuando avance otros 45 grados, va a estar en 4. Es aproximado, pero esa aproximación me va a dar igual un resultado gráfico bastante bueno. Si hago esto con cierto cuidado y con regla, obtendré algo así. O sea, ¿y cómo iría para atrás? Si es lo mismo como si, y antes, si ahí empezaba en tiempo cero, antes estaba por acá, con lo cual completa del mismo modo. Eso me permite pasar del fasor hacia el diagrama temporal. Veamos con otra amplitud y otro ángulo y luego vemos qué pasa si tuviera otra frecuencia. El ejercicio acá diría, dado ese fasor y la indicación de que la frecuencia es 50 Hz, trazar en forma aproximada el gráfico temporal. ¿Y qué hago acá? Fíjense que primero debo identificar cuál es el fasor. El fasor tiene amplitud 8, porque ven que el circulito llega hasta 8, así que ya lo voy a poner en formato de fasor, la B, la tensión con ángulo ahora. 8 y tiene un ángulo de 135 grados. Esto me identifica el fasor. ¿Cuál es el diagrama temporal? Bueno, yo tengo que identificar la frecuencia, que es 1 sobre t, va a coincidir con la anterior, así que va a ser 20 milisegundos, ya lo noto así. O sea que se va a repetir al llegar a 20. Desde 0 hasta 20. ¿Y cuánto vale en 0? En 0 es la sombra vertical que tiene la barrita en el instante inicial, o sea que va a estar acá, quiere decir que en 20 va a volver a estar ahí, un poquito antes de 6. Y en los demás valores, y tengo que ir imaginando que avanzo. Acá de nuevo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para llegar a todo el ciclo, que son 360. Quiere decir que 360 y 8, cada uno de estos saltos está representando 45 grados, que son justo los que tengo acá. Con lo cual, cuando vaya avanzando en sentido antihorario, un momento después va a estar acá. ¿Y cuál es la sombra vertical de la barrita cuando esté ahí? 0. Así que al avanzar 45 grados está en 0. Cuando avance otros 45 grados, otro instante de tiempo igual, pues está girando siempre a la misma velocidad, va a alcanzar por ahí que es un poco menos de 6, por acá. Otros 45 grados, que será 7,5 milisegundos ahí. Y va a estar totalmente hacia abajo, así que va a llegar a menos 8. Acá va a llegar a menos 8. Otros 45 grados va a estar acá. Y eso significa un poquito menos de 6 la sombra. Otros 45 grados va a estar en 0, va a estar acá. Otros 45 grados va a estar acá, un poquito menos de 6. Y otros 45 grados va a estar totalmente hacia arriba, va a llegar a 8. Así que la onda que tengo que dibujar es esta. La que pasa por ahí. Y luego repite 0, un poquito menos de 6. 8, un poquito menos de 6. 0, un poquito menos de 6. 8, un poquito menos de 6. Positivo y negativo, ¿no? En esos no fui diciendo los signos, sino marcaba los puntos. Bueno, así. Y hacia atrás, antes de esto va a estar en 8, así que va a ser así. Eso me permitió dibujar la onda completa de esto. Fíjense que incluso después, si solo me dan esta información, yo debería poder dibujar primero el vectorcito y luego la onda completa. O sea, esta información de acá, si tengo aparte la frecuencia, resume la posibilidad de hacer un trazado del gráfico bastante rápido y aproximado. Veamos este caso. Dado ese fasor, se pide identificar cuál es el fasor, anotando su amplitud y su fase, su módulo, se dice el módulo del fasor, y la fase del fasor, el ángulo.
y después dibujando esquemáticamente o aproximadamente el diagrama temporal. Yo acá identifico que la amplitud es 6, así que este fasor es V igual a 6 de amplitud con un ángulo de 90 grados. En su estado inicial, que es lo que me muestra, fíjense que cuando hicimos todo el trazado del dibujito hacíamos girar, pero esto es imaginario. Acá lo vamos a representar en el instante que es t igual a 0, quieto. Y en ese instante está allí. Y representa una onda que después sí, al girar imaginariamente, trazaría toda la onda. ¿Y ahora qué necesito? La frecuencia. Estamos todavía con 50 Hz, así que es 1 sobre el periodo. Eso es la frecuencia cierta, pero estoy averiguando el periodo, es 1 sobre f. No sé si antes no lo noté al revés en el caso anterior, pero se entiende. Y esto me da en segundos, que son 20 milisegundos. Entonces, esto de acá, no quería eso, quería, bueno, borrar, pero lo puedo borrar así. Es solo para dejar libre, para escribir otras cosas. Sí anoto la frecuencia, el periodo, perdón. El periodo son 20 milisegundos. Para saber que se tiene que repetir, en el instante inicial donde está acá, entonces a los 20 milisegundos va a volver a estar ahí. Y los saltos vuelven a ser 8, así que son saltos de 45 grados. Cuando empieza a girar en sentido antihorario, en un primer momento va a estar acá, que fíjense es un poquito más de 4, 4 y medio será por acá. Luego va a estar acá, cuya altura es 0. Luego va a estar acá, cuya altura es un poquito menos de menos 4. Un poquito más abajo de menos 4, menos en el sentido más negativo. Luego va a estar en menos 6, luego un poquito pasado de menos 4, luego en 0. Luego un poquito pasado de 4, luego de nuevo 4, 0, pasado de menos 4, menos 6, menos 4 pasadito, 0, pasado de 4, 6 y hacia atrás, acá vuelve a ser pasado de 4 y 0. Esa es la onda. Esa onda es la que corresponde a 6 volts 90 grados. Hago así. Bueno, con la pizarra digital me está costando hacer un dibujo más o menos bueno. Con lo cual pude llegar. Vamos a ver ahora el último cambio, que es qué pasa con la frecuencia. Tengo acá, el fasor es el mismo que antes, pero la frecuencia cambia ahora. Así que el fasor es el mismo que antes, quiere decir que el fasor en particular, ahí está, el fasor va a tener 6 de amplitud y 90 grados. Y la frecuencia es 100, así que el periodo lo tengo que calcular como 1 sobre t, o sea, 1 sobre f, disculpen, 1 sobre 100, y eso no es otra cosa que 0,01 o 10 milisegundos. Quiere decir que si en el primer instante está acá, a los 10 milisegundos va a volver a estar ahí. Y a los 20 milisegundos va a volver a estar ahí, y a los 30 milisegundos va a volver a estar en el mismo lugar, que es el máximo. Y ahora, ¿qué movimientos hago? Y tengo que mover, cuando me mueva a 45 grados ahora, ojo que si esto es 0 y esto es 360, de imaginar toda una vuelta de círculo, quiere decir que acá en el medio voy a tener 180, acá voy a tener 90, y 45 va a estar en la mitad entre los dos. Así que si avanzo 45 grados ahora, voy a avanzar en la mitad entre los dos. Entonces, cuando pase a este punto, que avancé 45 grados, 4 y pico, va a ser en la mitad entre ambos, va a estar acá. Y cuando avance otros 45 voy a estar acá, en 0. Y cuando avance otros 45 voy a estar acá, poquito más negativo que menos 4. Cuando avance otros 40, perdón, acá. Que se lo voy a quitar, porque ahora estoy avanzando de a medios saltitos. En el siguiente voy a estar acá, en el otro voy a estar acá, acá, voy a estar acá y ahí se va a repetir. Ahí, ahí, acá, en la mitad, poquito pasado de 4 acá, 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 así. Eso además me permite un trazado bastante acá. Más aproximado de la senoidal que resulta. Ahí y siguiendo. Así que la onda que tengo que dibujar es esta. Bien.
Fíjense que acá pasaría así a ser 0 y acá estaría el mínimo. Bueno, normalmente vamos a trabajar con una única frecuencia acá, los 50 ciclos de la red eléctrica, pero es para que entiendan esto, que además va a estar relacionado con cosas que verán en otras materias.